necesitar el paquete. ¿Ya? No entiendes paquete. Sí, porque distrae a la gente con ese paquetote. No, eso es que se infló el pantalón. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy nos venimos al humedal Santa María del Lago porque pues queremos acercarnos a Dios, queremos acercarnos a ese ente abstracto que muchos hablan pero que pocos conocen, y para que aclaremos ciertas cosas y ciertos conceptos alrededor de la religión y de la espiritualidad me he permitido invitar a un experto en la materia, David. Hola, ¿Cómo está? Pipe. Mucho gusto. Somos amigos desde hace un tiempo. Soy estudiante de psicología y he venido estudiando la religión y la espiritualidad. Entonces la idea del día de hoy es como desmitificar un poco esos dos conceptos que mucha gente le teme porque pues precisamente no conoce. Primero hagamos como una diferencia entre qué es la espiritualidad y qué es la religión, pues para que la gente no la confunda, porque a veces como que creemos que yendo a una iglesia somos espirituales, o a veces creemos que yéndonos a un árbol, en una montaña, ya estamos profesando una religión. ¿Qué tal si nos cuenta y me cuenta y le cuenta a ellos qué es la diferencia entre religión y espiritualidad? Bueno, sí es importante hacer una diferenciación entre lo que es la espiritualidad y la religión. Pueden haber personas espirituales que no profesen una religión, como pueden haber personas que sean religiosas y sean espirituales, o el peor de los casos, que son religiosos, profesan la religión pero no tienen espiritualidad. La religión son el conjunto de creencias, el conjunto de rituales y de dogmas. No quiere decir que eso esté mal, lo que quiere decir es que todo eso es simbólico, y la espiritualidad ya es algo que se lleva personalmente, que se hace voluntariamente y conscientemente. Algo así que la religión es una práctica que yo tengo con mi círculo social, entre comillas, y la espiritualidad es una práctica conmigo mismo. La espiritualidad se puede dar tanto a nivel personal y se puede extender a otras personas. Yo quisiera hacer como una contextualización de lo que pueden ser las religiones. Sobre las religiones, en principio, que son muy míticas, muy arcaicas, es decir, son muy ortodoxas. Históricamente las grandes guerras, los grandes desastres de la humanidad han sido en nombre de Dios o en nombre de la religión. Tienen que seguirlos muy radicales, muy radicales sería la palabra. Aquellas personas que pertenezcan a esas religiones, como cuáles, y se salgan de la norma, más que todo cuando son evangélicas, sí. No tengo nada en contra de ellas, pueden ser muy fuertes. A través del diezmo o a través de la manipulación, las personas empiezan a dar más dinero del que pueden, o le hacen caso 100% al pastor o a quien se está dirigiendo, y además no son muy racionales. Contrariando el concepto de religión, ¿cómo aparece la espiritualidad? Sí, estas religiones casi no fomentan mucho la espiritualidad. Estarían las religiones que fomentan más la práctica de la espiritualidad: oración, meditación, técnicas basadas en la contemplación, en el silencio, y habrían bastante. Todo eso serían prácticas espirituales, y ahí está la espiritualidad. La religión es como más el rezo, el rito, el diezmo, y la espiritualidad es más como la meditación, la contemplación, la observación. Hay religiones que por el contrario promueven la espiritualidad. ¿Qué tienen las personas en común que son espirituales, sean de la religión que sean? Que sienten una comunión con Dios o con la vida o con el universo, como lo quieran llamar. Con los dioses, o con el mundo, o con la tierra. Sí, los budistas no creen en Dios, pero sienten la comunión con el vacío, se pierden en el nirvana de la nada. La espiritualidad lo que... ¿Hasta qué punto puede llegar una persona a meditar, digamos? ¿Qué es meditar? O sea, es una persona que se hace así y uno empieza a flotar. Si ustedes observan a los niños pequeños, ellos se quedan muchas veces absortos contemplando algo, con la atención fija en algo. Extendiéndolo a la espiritualidad es buscar sentir o ser consciente de lo que sentimos, ser consciente de nuestros pensamientos. La meditación es una práctica que hace que haya un cambio realmente fisiológico. Algunas áreas del cerebro se activan. Todo lo que se salga de lo racional, tristemente se patologiza. Pero ¿hasta qué punto puede llegar una persona a meditar? He escuchado como posiciones que es posible sentir placer sexual a través de la meditación. ¿Cómo? ¿Se puede o no se puede? Empezamos por ahí. Algunos místicos, algunos santos de la historia de algunas religiones decían experimentar estados místicos tan elevados que a los ojos de los demás parecían estar absortos como en un placer sexual. Hay algunas prácticas, más que todo de la India, la Kundalini Yoga, el Tantra, que sí mezclan lo que es la espiritualidad con la sexualidad, donde la atención no se focaliza únicamente en un punto, sino que se focaliza en el sentir de todo el cuerpo, pero que se pueda sentir un placer sexual netamente con la meditación.
ya mucha gente estaría meditando. ¿Cómo meditamos? Bueno, yo sé que hablar de espiritualidad no se puede reducir a que hoy no era espiritual y mañana me volví espiritual. Entiendo que es como también un proceso en el que uno se va reencontrando y reconociéndose y conociéndose también. ¿Cuál es esa diferencia? ¿Cuál es esa transición entre lo que era antes de lo espiritual y lo que soy ahora gracias a lo espiritual? Empiezan a tener sentimientos de compasión, a ponerse más en los zapatos del otro. Les deja de importar tanto tener la razón por tener la razón y se interesan más en cómo pueden ayudar a los demás. Usualmente tienen más aprecio por la naturaleza, sienten o saben que hay un Dios y no tienen por qué demostrarlo. Las personas que son espirituales son más creativas, usualmente ven las cosas de una manera más tranquila, se pueden regular más las emociones, tienden a hacer la autorrealización. Son personas que se enfocan más en hacer lo que les gusta o en luchar por lo que quieren. Pueden lograr enfocarse hacia un objetivo en particular y luchar por él sin necesidad de competir con los demás, a ser más comprensivos, a generar más empatía con los demás. La espiritualidad se convierte en un lenguaje universal, porque por más de que una persona espiritual entre en crisis, llore, sienta que el mundo se le acaba, la espiritualidad lo hace resurgir nuevamente. Ahora entiendo que eso no me convenía, ahora entiendo que quizás eso era lo mejor para mí, ahora me conozco a mí mismo, ahora sé cómo reacciono. Tratan de integrar un poco más las demás visiones, las demás religiones, y saben que cada cual tiene su espacio, su contexto y un momento histórico. Y que era como... No, espera que me enredé. Bla, 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 bla. Me encanta David de las personas que son súper racionales, entonces si no les mueve un poquito se les derrumba todo y como tengo que volverlo a armar. Pero armo toda mi teoría No, otra vez. la espiritualidad viene siendo una forma también de hacer paz. ¿Cómo una persona puede acceder a eso? Digamos, obviamente sé que no hay un manual de primero tiene que calviarse, primero tiene que comprarse un atuendo rojo. ¿Cómo una persona puede empezar a dar esos pequeños pasos para acercarse a la espiritualidad y en últimas llegar a mejorar su vida? La espiritualidad parece ser más efectiva en momentos de crisis que la misma psicología, que la misma psiquiatría. ¿Qué puede hacer una persona que quiera acercarse a lo espiritual? Ser consciente de que tiene una necesidad espiritual, que no sienta vergüenza o pena de que van a juzgarme porque quiero tener un encuentro con Dios. Empiece de a poquitos a probar, porque la No todo es para todos tampoco. meditación puede ser útil para algunas personas de una manera, y hay muchos tipos de meditación como pueden haber tipos de personas. La persona espiritual es capaz de sentir como todas esas facetas de Dios, el Dios de la fortaleza, el Dios de la tranquilidad, ¿sí? Entender como diferentes facetas de Dios. Ser espiritual no necesariamente significa ser parte de una religión. Hacer parte de una religión tampoco lo vuelve espiritual. Lo espiritual lo ayuda a mantener una comunión con usted mismo y con su núcleo. Acercarse a Dios, necesariamente pues una persona atea puede ser espiritual. Sí, y lo explican a través de procesos neurológicos. No, pues entonces la invitación es que primero les surja la necesidad, uno no debe presionarse nunca a hacer algo que no le nace, pues que si les nace que se dediquen más que todo a probar y a investigar y a de pronto ser más perceptivos ante las cosas, ser feliz, estar contento, no botar basura a la calle, no pegarle a nadie, ser buenos ciudadanos, ser buenas personas, amarnos los unos a los otros y definitivamente sonreír todos los días. La idea es que ustedes escriban si tienen preguntas ahí en los comentarios y pues David se dedicará a responderlas porque yo no sé. Muchísimas gracias por sus conocimientos, por compartirnos lo que sabe, por compartirle a la gente también. En esta oportunidad nos encontraremos. Sí. Y a ustedes muchísimas gracias por ver el video. Si les gustó denle like, denle me gusta, coméntenos, compártanlo y busquen a Dios en su interior. Chao. Adiós. Bueno, a su espíritu. Adiós. Ay, no, ya encontré el ángulo. Ay, no grabo una. Pásenla bien. ¿Será que está hablando bien? O sea, No, está bien. ¿Qué pasa? Dios, ahí está pasando. ¿Escuchan a Dios? ¿Me voy a decir eso de en principio? ¿Qué? ¿Me voy a decir eso? Sí, porque me pierdo.